Soy Noelia Tance y te doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube. No me levanto de la cama por menos de $10.000 es una de las míticas frases de Linda Evangelista, una de las diosas de las tops de las pasarelas en los 90. También resulta ser uno de los privilegios reservados a ricos y famosos. El resto ya nos conformamos con arañar 5 minutos al despertador cada mañana. Los de las cuentas con más de 6 ceros gozan de auténticos paraísos, deportivos diseñados a medida, mansiones, invitaciones exclusivas y, si además la fama les acompaña, una constante provisión de ropa, zapatos y complementos, cortesía de las marcas más VIP del mercado. La otra cara de la moneda es la exposición pública. Millones de ojos controlando cada movimiento de sus vidas y, en ocasiones, acechando en la sombra. Hoy hablamos de celebridades que han tenido que lidiar con un acosador. En el número 1 de la lista, su graciosa majestad, la reina de Inglaterra. Ni la guardia de Buckingham Palace consiguió impedir que Michael Fagan accediese al dormitorio de la monarca en 1982. El individuo en cuestión, recién salido de un hospital psiquiátrico, saltó la valla de palacio y entró por una ventana que alguien había dejado abierta. Eso sí, tuvo la delicadeza de quitarse los zapatos en el interior. No sabemos si por sigilo o por respeto al magno lugar que se disponía a recorrer. Encontró la habitación de Isabel II, se sentó en su cama y cuentan que permaneció 10 minutos conversando con la reina mientras llegaban los servicios de seguridad. Parece que el guardia que custodiaba la puerta de la Real Alcoba se encontraba paseando a uno de los reales perros cuando todo este incidente tuvo lugar. Esto, con James Bond, nunca hubiera pasado. Hace unos meses, en un programa de televisión, la actriz Elizabeth Hurley confesó guardar todas las cartas de sus admiradores, incluso las que van directas a la carpeta que ha bautizado como chiflados. Tan cómoda se encontraba en el plató que hizo una revelación sorprendente. Dijo compartir acosador con la mismísima reina de Inglaterra. Nos quedamos con las ganas de saber si Fagan ha vuelto a las andadas o su majestad tiene un nuevo merodeador. Jodie Foster aprendió muy joven lo que significaba ser acosada. Con 18 años descubrió que John Hinckley Jr. había intentado asesinar al presidente de los Estados Unidos solo para llamar su atención. Así lo confesó el magnicida en la carta en la que dio cuenta de cuáles eran sus intenciones, afortunadamente fallidas. Matar a Ronald Reagan para impresionar a una Jodie Foster de la que quedó prendado tras verla en Taxi Driver. El acosador fue declarado no culpable e ingresado en un hospital psiquiátrico. A día de hoy, prueba suerte como cantante y comparte sus composiciones con quien quiera escucharlas en YouTube. Los hay que pretenden disculparse por el acoso a una actriz con un nuevo acoso. Le ocurrió a Selena Gómez. Un hombre que pasó unas horas en el calabozo por acosar precisamente al artista, se plantó en su casa con flores nada más salir, momento en el que volvió a ser detenido. En algún minuto de esta rocambolesca historia, pensó que un ramo con forma de pene era un buen regalo para hacerse perdonar. Nosotros íbamos a preparar una reconstrucción de las flores, pero mejor os enseñamos esta planta carnívora cuya forma os ayudará a imaginar cómo era el presente que el acosador intentó entregar a Selena. Entró por la ventana, se puso la camiseta de Brad Pitt, sus zapatillas, el gorro y se quedó dormida. Podría ser la historia de alguien que perdió las llaves de su casa, pero es la de una mujer que acosaba al mismísimo Brad Pitt. La ventana por la que entró era la de la casa del actor, que a esa hora no se encontraba en su domicilio. Algunos cronistas cuentan que Atina, así se llamaba la intrusa, tenía en su poder un muñeco de vudú con el que trataba de poner fin a la relación que mantenían Brad Pitt y Gwyneth Paltrow en aquellos días. En 2019 detuvieron a un acosador obsesionado con fecundar a Miley Cyrus. Tal es la fijación de este hombre que el equipo de seguridad de la cantante lo tiene fichado para impedir su acceso a los conciertos. Además de su obsesión por la que un día interpretase a Hannah Montana,
El individuo dice ser capaz de revivir a Michael Jackson y a Prince para que se corran una juerga con el objeto de sus obsesiones. Las redes hicieron frente común a favor de Ariana Grande tras difundirse su actuación en el funeral de Aretha Franklin. Tranquilos, no era un movimiento anti-haters, más bien en contra del pastor que ofreció la ceremonia y que puso sus manos en partes del cuerpo del artista donde jamás deberían haber estado. Los seguidores de Ariana no tardaron en viralizar el hashtag #RespectAriana. En esta ocasión, el acoso era acoso sexual. En nuestro país también tenemos acosadores. La actriz Sara Casasnovas fue atacada por un hombre obsesionado con ella que le reprochaba no haber tenido respuesta a sus constantes cartas de amor. A falta de misiva de vuelta, se presentó en el teatro donde Sara representaba su última obra y disparó una flecha con una ballesta. La actriz consiguió esquivarla, aunque eso sí, hirió a un trabajador del teatro donde estaban representando la función. Tras una condena de 8 años de cárcel, el acosador de la actriz fue expulsado a Alemania, de donde él era originario. En su celda se encontraron fotos de una decena de actrices con comentarios de índole sexual. ¿Rehabilitado? No, hija, no.